Red Lano, Red Latinoamericana de Neurooncología. Los meningiomas se han considerado como la cenicienta de la neurooncología. Y ayer hablábamos de tumores que son sexy o están de moda. Los meningiomas realmente no son un tumor que sea muy sexy. Realmente ha sido porque se consideran tumores benignos, de crecimiento lento y que con el tratamiento quirúrgico se pueden curar la mayoría de estos tumores. Espero que al final de mi charla los pueda convencer de que los meningiomas se están convirtiendo en un tumor que puede ser sexy. Los meningiomas se han clasificado en 3 categorías de acuerdo a la Organización Mundial de Salud. Y como vemos aquí, en el 80% de los casos se pueden resecar completamente y tan solo hay una evidencia de recurrencia en aproximadamente el 5% de los tumores, especialmente cuando no se resecan totalmente. Vemos aquí la frecuencia de meningiomas atípicos y en la recurrencia a 5 años, y ven que hay un gran rango en estos tumores y se debe específicamente a la culpa de los neuropatólogos, Fernando, porque los neuropatólogos no están de acuerdo muchas veces en lo que se denomina un meningioma atípico y lo que se denomina un meningioma grado 1. Vemos aquí que en los meningiomas grado 3, cuando se clasifican específicamente como meningiomas grado 3 anaplásticos, la sobrevida realmente es muy pobre y el 90% de los pacientes han fallecido 2 años después del diagnóstico. Por lo tanto, en estudios epidemiológicos grandes, más de 1,000 pacientes, se ha visto que aproximadamente el 10% de los meningiomas han recurrido o progresado a los 10 años del diagnóstico. Los meningiomas, de nuevo, porque no eran muy sexy, a pesar de que los meningiomas fueron uno de los primeros tumores en los cuales se identificó una anormalidad cromosómica, la pérdida de cromosoma 22, realmente han estado detrás de la gama de análisis en el The Cancer Genome Atlas, en el cual realmente hasta este año se han identificado varios de los estudios que han permitido ver las alteraciones genéticas que se encuentran en estos tumores. Y realmente en este año han habido 3 publicaciones recientes en las cuales se ha demostrado que las mutaciones realmente en meningiomas no son tantas como pensábamos y que con algunas mutaciones se pueden identificar la mayoría de los tumores. Realmente, como se ha visto para glioblastoma, para gliomas de bajo grado, realmente lo que estamos viendo es el pico del iceberg con la histología. Pero hoy en día, cuando tenemos un mejor entendimiento de las alteraciones genéticas, de las proteínas y el aspecto metabólico que está alterado con estas alteraciones genéticas, finalmente podemos identificar las vías de señalización. Y una vez tenemos bien identificadas esas vías de señalización, podemos desarrollar terapias más dirigidas y con menor riesgo para el paciente. Entonces, mi charla va a ser dividida en 3 aspectos. Primero, ¿cuál es el problema con los meningiomas? Segundo, voy a hablar de tratamientos médicos, estrategias y las limitaciones que han habido. No voy a hablar de cirugía ni de radiación. Y finalmente voy a hablar sobre el perfil molecular y cómo ese perfil molecular nos va a ayudar a identificar posiblemente aplicaciones terapéuticas en el futuro. Entonces, ¿cuál es el problema con los meningiomas? Los meningiomas realmente se pueden localizar en cualquier parte. Sin embargo, entendemos que la localización es uno de los aspectos más importantes para considerar cuál va a ser la posibilidad de curar a estos pacientes. Cuando los meningiomas están en una localización en las cuales se puede remover la mayoría del tumor, la posibilidad de cura es bastante alta. Esta paciente es una paciente que he seguido por 15 años con este meningioma, que ven aquí, se infiltra en la fosa infratemporal y la fosa, el seno cavernoso y toda la estructura. Y a pesar, ayer se presentaba el enfoque endoscópico para remover este tumor. Este tumor no se puede remover por cirugía y la cuestión es radioterapia. ¿Cuántos de ustedes consideran que este es un tipo de cáncer?
Okay. ¿Cuántos de ustedes consideran que esto es un tipo de cáncer? Okay. ¿Cuántos consideran que no es un tipo de cáncer? Hay mucha gente que está indecisa. ¿Cómo? No. Ese es el punto específicamente, que a pesar de la histología, este es un tipo de cáncer. Esto es un tumor, es un tipo de cáncer, y cuando se le da el diagnóstico al paciente de meningioma dice, bueno, afortunadamente no es un cáncer, pero este se debe considerar un tipo de cáncer, punto de vista no independiente de la histología. Realmente, cuando hacemos un tratamiento de cualquier tipo de cáncer, queremos el tratamiento que proporcione la mejor disminución en el crecimiento del tumor con la menor morbilidad. La clasificación clásica ha sido de clasificarla en 3 grupos de acuerdo al número de mitosis y está bien establecida y bien clara. El problema viene cuando estos son los diferentes tipos de meningioma grado 1 y desde el punto de vista del neuropatólogo todos se van a comportar en la misma forma. Sin embargo, viene la pregunta, si realmente tienen un comportamiento biológico similar, a pesar de que tienen características histológicas distintas, realmente todos estos meningiomas grado 1 son similares. El segundo problema tiene que ver de nuevo con los meningiomas atípicos. Y realmente, aunque se considera que cuando hay más de 4 mitosis, y entre 4 y 20 mitosis es un meningioma atípico, hay la clasificación de la Organización Mundial de la Salud en el año 2000, que sugiere que si hay 3 de estas características, si hay sábanas de células con una arquitectura similar, hipercelularidad, nucleolos en el núcleo, formación de células pequeñas y una alteración en la relación entre el núcleo y el citoplasma, con 3 de esas características ya se puede llamar un meningioma atípico. Y la otra es si hay invasión cerebral. En nuestra Junta de Tumores es frecuente que el neuropatólogo está a la defensiva con respecto a qué llama un meningioma atípico, y la relación es importante porque realmente, de acuerdo al diagnóstico, en muchos casos en los cuales hay resección completa, se consideraría tratamiento con radiación en estos pacientes con meningioma atípico. Estas son las características histológicas. Aquí vemos cómo hay invasión del cerebro, el aumento del número de mitosis y el aumento de relación entre el núcleo y el citoplasma. Hay múltiples estudios, pero este ya es simplemente un ejemplo. Este es de acuerdo a la clasificación de la Organización Mundial de la Salud de 1993, en 200 casos de meningioma, esta fue la distribución de los tumores. Una vez que se tuvo la clasificación del año 2000, se miró retrospectivamente a estos casos y se reclasificaron. Y vemos muy bien aquí cómo ha aumentado, sugería que aumentaba el número de meningiomas atípicos y el número de meningiomas malignos disminuía. Realmente no es que haya un cambio, sino simplemente es por el cambio en la interpretación histológica de este tipo de tumores. Por lo tanto, los meningiomas atípicos se están diagnosticando con más frecuencia y todavía, desafortunadamente, depende de la subjetividad del neuropatólogo que está viendo el tumor para decidir en qué criterio se clasifica estos tumores. Desafortunadamente esta diapositiva está en desorden, voy a mostrarles esta. Este es un paciente de 67 años que se presentó con esta lesión y se encontró que tenía estas características que lo hacían de un meningioma anaplásico o maligno. Se recibió tratamiento con cirugía y radiación y a pesar de ese tratamiento, aproximadamente un año, desarrolló una recurrencia con metástasis óseas a múltiples localizaciones. Esta mujer de 47 años también tuvo un meningioma alrededor de 3 años antes, se hizo resección, era un meningioma maligno, recibió tratamiento con radiación y aproximadamente 2 años más tarde desarrolló metástasis intraparenquimatosas dentro del cerebro y a pesar del tratamiento con sunitinib, inicialmente tuvo una estabilización, pero después tuvo progresión de esta lesión. Por lo tanto, los meningiomas malignos son tumores, cánceres agresivos, intratables,
con un 90% de mortalidad a los 2 años. Y la pregunta es ¿por qué unos son así y por qué otros no son así? En ese primer caso, por ejemplo, se hizo un estudio genómico de este paciente, los tumores y las características, tratando de identificar cuál podría ser una alternativa terapéutica para este caso. ¿Cuáles son las terapias o las estrategias que se han utilizado y las limitaciones? Y es como un hombre ciego tratando de matar un pavo, cuando realmente no sabe exactamente cuál es el target, cuál es el blanco al cual está dirigida la terapia. Y diría que en el caso de meningiomas eso es lo que estamos haciendo realmente. La primera es el uso de hormonoterapia. Y se ha reconocido que los meningiomas tienen relación con hormonas, se sabe que durante el embarazo los meningiomas pueden crecer y se sabe de la asociación entre carcinoma de seno y la presencia de meningiomas. Por lo tanto, en este estudio inicialmente por Steve Grunberg en 91, encontró que un 25% de los meningiomas respondían si se les aplicaba esta droga mifepristone, que es un bloqueador del receptor de progesterona. Sin embargo, el estudio controlado, aleatorizado, aunque no se ha publicado, este fue el informe inicial con recolección de más o menos casi 200 pacientes, se encontró que no había una diferencia significativa en la sobrevida y en la recurrencia de los pacientes que recibían mifepristone o placebo. Por lo tanto, esta droga no parece tener ninguna actividad en esta situación. La otra está relacionada a la hidroxiuria, y en el año 97 una publicación de Alemania sugería que en células de cultivo los meningiomas tenían una predilección a responder a hidroxiuria. A partir de eso, Schell, que fue el que inicialmente lo describió, publicó 4 casos y ha habido una gran variedad de estudios que han confirmado que definitivamente la hidroxiuria no parece tener una actividad importante en este tipo de tumores. Además de esto, hay otras terapias que se han utilizado. Se ha utilizado bevacizumab también, sunitinib, se han utilizado imatinib, erlotinib, y nosotros publicamos un estudio en el cual, porque se conoce que hay receptores de hormona de crecimiento en estos tumores, en los cuales bloqueamos la hormona de crecimiento con sandostatina de acción prolongada, y encontramos que publicamos 16 casos, 8 de los casos eran gliomas de crecimiento rápido, y en ese caso encontramos que el 25% tenía una respuesta. Sin embargo, esto no ha sido confirmado por otros estudios, y en este estudio utilizando SOM230 o pasiretoid, que es una droga que tiene muchísima más afinidad al receptor de crecimiento, se encuentra que realmente no ha habido una respuesta. Por lo tanto, el beneficio de estas opciones es anecdótico, empírico, y su uso realmente refleja la falta de entendimiento en cuál es la biología tumoral. Entonces, ¿cómo podemos identificar mejor cuáles son realmente las células que debemos atacar en estos tumores? Se ha reconocido de nuevo, fue uno de los primeros reconocimientos, es que en el caso de neurofibromatosis tipo 2 existía una pérdida del brazo largo del cromosoma 22, y aquí vemos una paciente con neurofibromatosis tipo 2 con schwannomas vestibulares, y hay una predisposición a meningiomas, a múltiples meningiomas, como se observa en este caso. Se ha visto que los meningiomas grado 1 realmente tienen alteraciones genéticas o cromosómicas que son distintas. Sabemos que el fibroblástico, el transicional, el grado 2 y el grado 3 con frecuencia tienen mutaciones del gen DNF2, mientras que el meningotelial solo un 25%, y en el caso del meningioma secretorio clase 1 casi nunca se encuentra una mutación de DNF2. La proteína responsable por las alteraciones que se encuentran en la neurofibromatosis tipo 2 es esta proteína llamada Merlin o neurofibrimina 2. El nombre Merlin es simplemente un acrónimo porque esta proteína tiene parecido a una serie de proteínas
y entonces ese es el nombre Merlin-like protein, es el término que se utiliza. Esta resulta que es una proteína que tiene una función pleiotrópica dentro de la célula y el mecanismo celular. Tiene mecanismos a nivel de la membrana celular y tiene mecanismos también en la vía de señalización, tanto en el citoplasma como en el núcleo, que permiten, cuando hay esta mutación de la proteína, haber un aumento en la mitogénesis de la célula, aumento en la migración, aumento en la proliferación. Este es el primer estudio que se publicó en Science, y en este estudio se encontró que cuando se hacía el estudio genómico global de los 50 meningiomas inicialmente, se encontraba que se podían clasificar en dos tipos: los que tenían la mutación de NF2 y los que no tenían la mutación de NF2. Y dentro de los que no tenían la mutación, todos estos tumores tenían alteración en TRAF7, o Tumor Necrosis Factor Related Protein, o Factor 7, y con AKT1, mientras que había en aproximadamente un 5% alteración de SMOO, que ayer habían visto cuando se habló de medulloblastoma, está en el Sony-Hedgehog, la vía de Sony-Hedgehog. Sin embargo, vemos que en el 100% de los tumores se encontraba un tipo de esta alteración genética. Lo que es más llamativo es que hay una correlación entre la localización y la alteración genética. Los tumores que tenían alteración de NF2 usualmente estaban localizados más en la parte lateral o en la fosa posterior o en la parte de la cerebral posterior, mientras que los que tenían las otras o no tenían NF2 estaban usualmente medial y en la fosa anterior o en la fosa media. Más interesante es el caso de que en el caso de Smoothen, el 100% de los tumores con Smoothen estaban en la fosa anterior, en la región del nervio olfatorio. Por lo tanto, sugiere que las alteraciones genéticas no solo tienen que ver con las características histológicas, sino también con la localización de estos tumores dentro de la cavidad intracraneal. Esto fue confirmado también por el estudio de Mass General, de Priscilla Brastianos, que publicó este papel también, en el cual se confirma también que existe la mutación en aproximadamente el 8% de la PI3K, AKT1, y en el Sony-Hedgehog vía también alrededor del 5%. Sin embargo, cuando veía la inmunohistoquímica, se encontraba que había una mayor proporción de la alteración en la vía de señalización, a pesar de que no se encontraba la mutación genética. Entonces, esto nos lleva a la posibilidad de que si el tumor, por ejemplo, tiene una pérdida de NF2, que tiene que ver con mTOR, entonces, utilizando drogas que bloquean mTOR, puede ser una alternativa para el tratamiento de estos pacientes. Si tiene SMO o Smoothen, en estos casos, ayer se habló de esta droga que se ha utilizado en medulloblastoma con algunas respuestas. Si tienen en la AKT1, se pueden utilizar drogas que bloquean AKT1. Y en muchos casos también se pueden utilizar drogas que tenemos disponibles en estudios clínicos que permiten hacer un bloqueo dual, dos bloqueos de dos vías de señalización o en la misma vía de señalización en dos aspectos que de pronto permitan en el futuro hacer el diagnóstico, el tratamiento dirigido de este tipo de tumores. El problema es que estos estudios son complicados en el sentido de que la mayoría de estos pacientes es un número pequeño, relativamente pequeño. Primero tiene que haber una racionalidad para hacer el tratamiento biológico. Segundo, tiene que haber un biomarcador que permita decir que ese paciente va a responder a esta terapia, utilizar la droga, hacer estudios de farmacokinética y farmacodinámicos, al igual que la toxicidad, y después desarrollar puntos de desenlace que permitan decir exactamente cuál va a ser en una forma temprana, cuál va a ser el beneficio de estos tumores. Puede ser ya por sobrevida libre de enfermedad o por resonancia. Y después, los tumores en los cuales se encuentra resistencia, tomar de nuevo biopsia para poder ver cuál es la característica de la resistencia genética. Estos estudios han hecho que la vara para medir
la eficiencia o la eficacia en estudios de fase 2 se cambia un poco, y esta es una comunicación verbal de Patrick Wen en un papel que va a salir muy pronto, en el cual realmente se está utilizando la progresión libre de enfermedad a 6 meses como la vara para la cual vamos a medir inicialmente si una droga puede tener beneficio o no beneficio y qué drogas se deben llevar realmente a estudios de fase 3. En conclusión, el problema con los meningiomas es que es un tipo de cáncer en el cual alrededor del 10% van a recurrir y van a tener un comportamiento agresivo. El tratamiento con quimioterapia y terapia dirigida ha sido empírico y realmente no ha sido bien llevado en muchos casos. El perfil molecular nos va a permitir el descubrimiento de vías que puedan ser manipuladas para obtener un beneficio terapéutico en estos pacientes y posiblemente la cirugía y la radiación puede ser sustituida en aquellos casos en los cuales por localización los tumores no se puedan resecar completamente o en los cuales los tumores tengan un comportamiento agresivo. Muchas gracias por su atención. Red Lano, Red Latinoamericana de Neurooncología.